Excelente. Buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión con Lisandro Fernigrini desde Argentina. Y el día de hoy nos va a platicar temas muy interesantes sobre JSON Autonomous Database. Entonces, pues, Lisandro, todo tuyo el escenario. Bienvenido a este evento de la AUC, de Latin American Oracle User Community. Y pues adelante. Chicos, usen todas las herramientas que tienen para poder comentar sus dudas y yo acá se las voy pasando al speaker. Adelante, Lisandro. Perdón, Lisandro, no te escuchamos, no te escuchamos. ¿Ahora? Sí, ahora sí Sí, te escucho. perdón, Gracias. se había bloqueado el micrófono. Son las cosas que pasan, uno planifica todo y después siempre en algo se equivoca. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos, gracias por estar acá presentes. Eh, Vamos a dar comienzo a esta charla, que es una introducción a Oracle Autonomous JSON Database. Los que han participado en los eventos de Grand Breaker Tour o Oracle Developer Community de años anteriores, estuve participando en los últimos años siempre hablando sobre JSON en la base de datos. Y bueno, este año quería mostrar un poco cómo es JSON en la base de datos en un producto que ofrece Oracle en Oracle Cloud y que está diseñado específicamente para trabajar con JSON. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Lo primero es una muy breve presentación profesional mía. Mi experiencia, trabajo en sistemas desde hace más de 25 años, comencé como desarrollador, trabajé en cuestiones de consultoría con Business Intelligence, trabajé como DBA Oracle a partir del 2003 y ahí me metí en el mundo Oracle. Después trabajé en desarrollo en base de datos, lo que sería un desarrollador PLSQL, hasta pasar a ser arquitecto de base de datos en Neoris, y después trabajé en Capsch y ahora en OS, también en temas de desarrollo siempre en base de datos. Y desde el 2012 soy miembro de Arrow, en la Argentina Oracle User Group, y he participado desde el año 2013 en los distintos eventos, el antiguo OTN Tour, Groundbreaker, o Oracle Developer Community, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Y bueno, desde el año pasado, lamentablemente, digo, en forma online, digamos. Lamentablemente porque me encanta interactuar con la gente, ver la gente, estar en los eventos. Por otro lado, la posibilidad de hacerlo online hace que personas de distintas partes del mundo me estén viendo, que normalmente no es lo más común. Después de esta breve introducción profesional, también una breve introducción personal, ya que no nos conocemos y seguramente muchos no me han escuchado nunca. Soy de la ciudad de Rosario, en Argentina, es una de las dos ciudades después de Buenos Aires más importantes. Estudié acá, nací, trabajo desde, como les decía, hace más de 25 años en el mundo de sistemas. Y bueno, estoy casado y tengo dos hijos y somos los tres, mis hijos, mi mujer no, hinchas de Rosario Central, que es el club más importante de la ciudad. Vamos a pasar un poquito a la agenda de la charla y lo primero que vamos a hablar es sobre qué es JSON. La mayoría de ustedes, si están en la charla, probablemente tengan una idea, pero es un breve repaso. Después vamos a ver qué es JSON Autonomous Database. Vamos a ver cómo se crea una base de datos autónoma JSON y vamos a utilizar una base de datos autónoma JSON. Esos es un poco los 4 etapas o partes de la presentación. Primero, ¿qué es JSON? Bueno, como está en la presentación, es una sintaxis para serializar objetos, matrices, números, valores nulos, y está basado en JavaScript, es la sintaxis de JavaScript, pero es distinta, digamos. Hay algunas opciones o algunas cosas de JavaScript que no son JSON, y por otro lado, otros JSON no son JavaScript. Los datos en JSON se componen de pares de nombres y valores. El valor puede ser a su vez otro objeto JSON, puede ser una matriz JSON, puede ser un número, una cadena o un valor booleano. Y un objeto JSON está formado por pares de nombres o valores de uno o muchos.
También tenemos matrices o arrays de JSON que permiten agrupar o tener distintas iteraciones o elementos adentro de un elemento de un nivel superior. Y los objetos no tienen por qué ser necesariamente del mismo tipo. Y los documentos JSON, cuando los guardamos en la base de datos, decimos que se guardan en colecciones. Una colección JSON, el equivalente en el mundo de la base de datos tradicionales, sería lo que nosotros conocemos como una tabla. Ahora, ¿por qué está tan de moda o por qué escuchamos hablar tanto de JSON? Porque, bueno, en el último tiempo la necesidad de integrar sistemas, de compartir información de distintos sistemas, ha ido desarrollando o ha ido generando distintos formatos de intercambio de datos. El formato que más se venía utilizando hasta hace un tiempo eran los archivos XML, que son tanto basados en etiquetas como en atributos, pero el problema es que estos archivos son bastante más extensos y más complejos que lo que pueden representarse como un archivo JSON. Al momento de tener que intercambiar información, reducir el tamaño de los mismos puede ser una gran ventaja al momento de elegir por un formato o el otro. Los datos en formato JSON son más legibles y más pequeños que un XML, y esto hizo que con el tiempo se haya convertido en el estándar actual de intercambio de datos, como dice en la presentación. Y bueno, ahora que desde la versión 12 ha venido incluyendo nuevas características que permiten trabajar con objetos JSON dentro de la base de datos. En el año pasado, en el año 2020, justo unos días antes de que se haga el evento, el Groundbreaker Tour, que yo presenté sobre JSON en Oracle 20C, se anunció la disponibilidad de Oracle Autonomous JSON Database, que es una opción más dentro del mundo de base de datos autónomas disponible en Oracle Cloud, que permite trabajar con JSON, así como lo permiten los otros tipos de datos, pero que está diseñada para competir con productos que ofrecen otros proveedores en la nube que son solamente para almacenar JSON. Entonces vamos a continuar viendo qué es ahora Oracle JSON Autonomous Database. Oracle JSON Autonomous Database forma parte de la familia de bases de datos autónomas que ofrece Oracle en su oferta en la nube. Existen también Oracle Autonomous Transaction Processing, que sería una base de datos tradicional orientada al procesamiento de transacciones, y Oracle Autonomous Data Warehouse, que está orientada a Data Warehouse, a almacenar grandes volúmenes de datos para hacer un trabajo de análisis o reportes sobre ellos. Y a su vez también Oracle incorporó en el último tiempo Apex, que es un servicio distinto al que tenemos en apex.oracle.com, que es un servicio dentro de Oracle Cloud, que también es una base de datos autónoma. ¿Cuáles son las ventajas de las bases de datos autónomas? Que lo primero es que son muy fáciles y rápidas de provisionar. En muy pocos pasos podemos estar creando una base de datos. No tenemos que contar con infraestructura local, no tenemos que tener nuestros servidores, tener la conexión a internet, tener gente administrando esos servidores, haciendo las instalaciones. Con muy pocos clics vamos a poder estar creando una base de datos en minutos. Las bases de datos autónomas también permiten que se realice tuning y escalamiento automático. Es decir, la misma base de datos se va configurando y va cambiando su parametrización, su configuración a medida que aumenta o disminuye la carga de trabajo que estamos realizando. Y el escalamiento automático hace que cuando esa carga de trabajo empieza a ser superior a la capacidad que tienen los servidores que estamos utilizando, empieza a aumentar el tamaño, a escalar en forma horizontal, agregando nuevos servidores para cubrir la necesidad de procesamiento en esos casos. También ofrecen todo el tema de administración automática. No necesitamos hacer patching nosotros, no necesitamos realizar backups, no tenemos que hacer failover. Todas esas características están automatizadas. Las bases de datos autónomas se les hace un backup diario en forma automática. Nosotros podemos obviamente hacer backups cuando necesitamos hacer algún backup puntual. Oracle en forma automática va aplicando los patches, con lo cual nuestra versión de base de datos va a ser siempre una de las últimas o la última y va a estar contemplando todo el tiempo todos los fixes y todas las mejoras de seguridad que va liberando Oracle. Y en el caso de que haya un desastre, un accidente, algo muy grave a nivel infraestructura en una de los dominios o de las regiones de Oracle, podemos en forma automática hacer que nuestra base de datos sea levantada, sea instanciada en otra región o en otro dominio, Availability Domain, que son las formas en que se organizan dentro de Oracle Cloud para tener alta disponibilidad, y automáticamente nuestras aplicaciones o lo que sea que estamos utilizando va a pasar a consultar o a interactuar
con la versión en stand-by, que estaba en stand-by de nuestra base de datos, sin que nosotros tengamos que hacer ninguna interacción manual. Por otro lado, Autonomous Database ofrece a nivel de seguridad que todos los datos, ya sea los que están almacenados en nuestra base de datos, en los backups, en las exportaciones que hagamos, como las comunicaciones entre nuestras aplicaciones y la base de datos, sean en forma encriptada, con lo cual no tenemos que preparar ni configurar nada especial, digamos. Es una base de datos, las bases de datos autónomas son seguras por naturaleza, por definición. Lo que les comentaba es que el año pasado, por agosto, Oracle decidió sacar la oferta de JSON Autonomous Database, que fue diseñada para proveer una solución de documentos JSON que sea más económica que Autonomous Transaction Processing, que sería la base de datos transaccional normal de Oracle que se ofrece en la nube. Pero esto sin perder ninguna de las características que trae Autonomous Transaction Processing. Lo que tenemos es un fácil acceso mediante una interfaz que se llama SODA, que es Simple Oracle Data Access. Tenemos un soporte completo al lenguaje de PL/SQL y el lenguaje SQL, o sea que en esta base de datos JSON vamos a poder seguir programando en PL/SQL o consultándola con SQL. No tenemos que aprender un nuevo lenguaje para interactuar contra los documentos JSON. Y por otro lado, esta base de datos JSON autónoma ofrece Apex, el entorno de desarrollo rápido que está disponible tanto on-premise como en la nube, y que es una de las herramientas estrella de Oracle, como también Machine Learning, Spatial, todas las características que tenemos en Oracle Autonomous Transaction Processing, las tenemos en JSON Autonomous Database. Ahora, a ustedes les va a entrar la duda de por qué, si tiene todo lo que tiene JSON Autonomous Transaction Database, ¿por qué necesitamos usar una JSON? Bueno, el tema es que es más económica y la única contra es lo que vemos abajo de todo, en desventajas en esta slide, que solo permite almacenar 20 GB de datos que no sean en formato JSON. O sea que nosotros la tenemos que usar solamente como repositorio de datos JSON. Si queremos aparte instalar nuestro ERP, va a tener que usar menos de 20 GB de datos. Esa es la desventaja principal que tiene la base de datos autónoma JSON. Como puntos destacados, es un 30% más económica que Atlas MongoDB, es la base de datos más fuerte en la nube, digamos, que es competencia de almacenamiento de documentos JSON. Es 3 veces más rápida que MongoDB o 4 veces más rápida que AWS DocumentDB. Tiene soporte de transacciones ACID, o sea, las otras bases de datos JSON no manejan el concepto de transacciones. En MongoDB no existe el concepto de una transacción. Ustedes no pueden definir una transacción, insertar un documento, actualizar otro y cerrar la transacción. Esto sigue siendo una base de datos Oracle y el manejo de transacciones ACID es nativo. Tiene un número ilimitado de índices por colección. Ustedes pueden crear la cantidad de índices que quieran en cada una de las colecciones. Recuerden que les comenté hace unos instantes que una colección es en realidad una tabla, digamos, es la forma en que se nombran un conjunto de documentos en JSON, pero que internamente se representan como una tabla. Sigue manteniendo el soporte completo al lenguaje SQL. Y una de las ventajas, y que es un diferenciador clave en este caso, es que Oracle diseñó un formato JSON propietario, un formato de almacenamiento de documentos JSON propietario, que soporta tamaños de archivos más grandes que otras bases de datos, hasta 32 MB, y está optimizado tanto para la actualización de los datos como para la consulta. Eso ahora lo vamos a ver rápidamente. Este tipo de datos JSON, que es un formato binario, es un formato propietario, está optimizado para consulta y actualizaciones y tiene las características que podemos ver en pantalla. Soporta tipo de datos extendidos, que lo tienen las otras bases de datos también comunes, permite saltear los objetos anidados, que también lo ofrecen las otras bases de datos, pero como diferenciadores, por ejemplo, tiene identificador de campos faltantes. Si ustedes quieren consultar todos los documentos que tengan un atributo en particular, un campo en particular, en el caso de MongoDB o de Hadoop, tienen que ir y leer el documento y fijarse si ese atributo o ese campo existe. Eso con Oracle no hace falta porque está guardado en la cabecera del dato, o sea que no necesita leer todo el documento. En la cabecera ya tienen la información. Soporta compresión, que MongoDB no lo soporta. Es mucho más eficiente para las actualizaciones, ahora les voy a mostrar un poquito por qué. Y no requiere definición de esquemas, que MongoDB tampoco requiere y Hadoop
o Abro o Parquet, que es sobre Hadoop, sí los requieren. Cuando evaluamos las distintas características o ventajas, vemos que el formato diseñado por Oracle hace unos pocos años, que ya está disponible desde Oracle 19c, lo podemos ver que es el que posee la lista completa, digamos, de las principales ventajas o opciones que son requeridas normalmente para trabajar con datos JSON. ¿Cómo es este formato JSON? Cuando nosotros tenemos un documento JSON, como el que podemos ver aquí en pantalla, muy sencillo, donde tenemos un objeto de empleados que está compuesto por un array de 2 elementos. Uno de esos elementos tiene como atributos nombre y salario, y el otro tiene nombre y posición. Lo que hace Oracle es generar en base a este documento una representación binaria con 3 grandes bloques. El primero, una cabecera donde a cada elemento o a cada atributo le asigna un identificador interno. De esta forma, si yo digo necesito ver todos los documentos que tengan el atributo edad, automáticamente en la cabecera ve que no existe edad y ya saltea la lectura, ya sabe que en este documento no tiene que recorrerlo, no tiene que hacer nada. O sea, no necesita ir a leer el documento para buscar si está de edad o no. La segunda parte es la estructura. Lo que hace es armar un árbol donde se pone cada uno de los elementos que están, pero utilizando el código que generó en la cabecera, en qué posición está. Entonces acá nos dice que el elemento 2, empleados, está en la primera posición, el primer nombre está en la posición 9, el segundo elemento que es el segundo elemento que es el nombre está en la posición 18 y el elemento 4, que es posición, está en la posición 29. Entonces, si venimos acá en las distintas posiciones, vamos a ver que tiene un identificador del tipo de dato, el tamaño y el dato. Entonces tenemos un string de 4 caracteres que es Juan, un número de 5 caracteres que es 60.500, un string de 7 caracteres que es Roberto y un string de 7 caracteres que es jefe. Esto lo guarda compactado. Al momento que realmente tiene que leer los datos aquí, descompacta esta información y rápidamente puede acceder al dato. Este formato propio de Oracle hace que el acceso a la información y la consulta sea muy rápido. Si nosotros queremos sencillamente saber los empleados con una posición en particular, primero va a descartar todos los documentos que no tengan el atributo posición. Y después, de aquellos que tienen, va a buscar en el árbol dónde está posición en cada uno de los lugares y directamente va a ir al carácter en particular o a la posición en particular dentro del documento. O sea que es muy rápida la forma de buscar los datos. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una base de datos JSON autónoma. Vamos a hacer les voy a mostrar qué tan sencillo, qué tan complicado es, y después lo vamos a hacer en la práctica y es la que vamos a utilizar después. Vamos a trabajar con una cuenta Always Free, son las cuentas gratuitas que ofrece Oracle, y lo que vamos a hacer es ir a la parte de base de datos autónomas, seleccionar el compartimiento donde queremos estar creando nuestra base de datos. Oracle permite tener compartimientos, es como sería espacios de trabajo, donde nos permite organizar y separar las bases de datos, las redes, las instancias, las máquinas virtuales, cualquier cosa que tengamos dentro de nuestra lista de objetos que tenemos en la nube, lo podemos tener agrupados en compartimientos. Y vamos a darle la opción crear una base de datos autónoma. Vamos a tener que ingresarle un nombre de display, el nombre que vamos a querer ver nosotros. Normalmente, elegir el tipo de base de datos. Tenemos Data Warehouse, Transaction Processing, JSON y Apex, es lo que les comentaba. Vamos a elegir que va a ser en infraestructura compartida, o sea, no vamos a estar usando un servidor solo para nosotros. Las cuentas gratuitas de Oracle no permiten generar base de datos en infraestructura dedicada. Tendríamos que contratar un servidor en particular para nosotros. Y vamos a mantener la opción de que sea Always Free. Vamos a elegir la versión de base de datos con la que queremos trabajar. En este momento podemos crearla con 19C o 21C. La única desventaja que tiene si creamos con 21C es que por el momento las que se crean con 21C, si ustedes deciden pasarla a una versión paga, o sea, no Always Free, sino que necesitan crecer y quieren pasarla a una paga, no se puede. Las de 19C sí se puede. Vamos a ingresar una contraseña para el usuario administrador de esta base de datos y le decimos que podemos acceder a la base de datos de cualquier lado y que la licencia esté incluida, o sea que la licencia está incluida en el costo, no vamos a llevar nuestra propia licencia. Si ustedes ya tuvieran licencias de base de datos
Oracle compradas que tienen on-premise y quieren pasar a la nube, con la opción de traer su propia licencia, el costo, el precio de tener la base de datos autónoma es aún más bajo que si fuera con la licencia incluida. O sea, son muy pocos pasos, y lo que vamos a hacer a continuación, después de darle Create, nos pasa a esta pantalla donde nos muestra que la base de datos está siendo provisionada o creada, que es una base de datos JSON, que tiene un límite de almacenamiento porque es de una cuenta gratuita. Y a los pocos instantes, un par de minutos, la mayoría de las veces, ya vamos a tener la base de datos disponible y nos va a aparecer en pantalla. Lo que vamos a hacer ahora rápidamente es crear una base de datos JSON para que luego de que la empecemos a utilizar, luego de la próxima sección, podamos hacer la demo también en esta base de datos recién creada. Aquí estamos en la cuenta de la nube de mi hijo, porque la mía está ubicada en otra región y estoy usando esta que tiene algunas características que son más interesantes. Vamos a crear una base de datos autónoma en el compartimiento de eventos. Yo creé un compartimiento particular que se llama eventos. Le vamos a dar un nombre. El nombre, vamos a decirle que es la UC 2021. El nombre real, el que guarda internamente Oracle, lo podemos cambiar o no necesitamos. Le decimos que es una base de datos JSON, que va a estar en infraestructura compartida. Le dejamos la opción Always Free para que nos muestre solamente las opciones que podemos usar con nuestra cuenta Always Free. Si nosotros ponemos esto, nos va a dejar elegir un montón de otras opciones, como cantidad de CPU, almacenamiento, pero obviamente tenemos que pagar por ella. Vamos a dejarla en Always Free. Vamos a dejar la versión 19C. No tenemos opción de escalar. Vamos a usar una contraseña que ya tengo guardada para no equivocarme más adelante cuando usemos la base de datos. Vamos a poder acceder a la base de datos desde cualquier lugar, la licencia incluida. Y si queremos podemos agregar un email para que nos avisen, por ejemplo, cuando haya tareas de mantenimiento o si se cae la base de datos o si hay algún problema, nos puede notificar. Vamos a darle crear base de datos autónoma y nos va a redireccionar a la pantalla de provisionamiento, donde ya sabemos los detalles de la base. Y tenemos que esperar a que esto pase a estar en estado disponible. Normalmente tarda entre 30 segundos y 3 o 4 minutos, dependerá de qué tan cargado esté en este momento el servidor, digamos, el conjunto de servidores en Ashburn, que es el centro, digamos, la región, el centro de cómputos donde yo la estoy creando. Lo que vamos a hacer es continuar con la demo y en algún momento cuando volvamos a la práctica, digamos, que la vamos a correr acá mismo, ya vamos a poder ver que la misma está disponible. Bueno, ahora vamos a comenzar a usar la base de datos JSON autónoma. ¿Cuál es la ventaja que tiene la base de datos JSON? Que la podemos acceder de dos maneras. Mediante SODA, que es Simple Oracle Data Access, una especie de lenguaje muy breve y muy sencillo para interactuar con documentos JSON, y que Oracle nos provee un conjunto de drivers que podemos utilizar, tanto con Java como con Node.js, con Python, y hay otros que están en desarrollo. Entonces, desde nuestro frontend, mandamos los documentos, la capa de aplicación trabaja con ese documento JSON y utilizando el driver genera la sintaxis SODA para la base de datos JDB, JSON Database. Y también podemos interactuar directamente con SQLNet, o sea, conectándonos con el cliente Oracle de cualquier manera, utilizando SQL, por ejemplo, para reporting. También podemos hacer insert, update o delete. Todas las tareas las podemos hacer por SQL, pero la idea es utilizar todo lo que sea la interfaz SODA y utilizar la sintaxis de manejo de JSON más sencilla y para la parte de reporting seguir teniendo la ventaja de acceder a los datos en la base de datos utilizando SQL. Una vez que la base de datos JSON está disponible, si vamos a la solapita de Tools y aplicamos Open Database Action, nos va a llevar a un conjunto de herramientas, una pantalla donde está un conjunto de herramientas que Oracle ofrece en la nube para interactuar con nuestra base de datos. Database Actions antes se llamaba SQL Developer Web, está disponible desde Tools, Open Database Actions. Una vez que estamos ahí, tenemos un montón o un conjunto de herramientas o de utilitarios para interactuar con nuestra base de datos. Nosotros en nuestra demo vamos a estar utilizando tanto la opción de SQL, que sería el
el SQL Developer tradicional como la opción de JSON. De las dos formas vamos a estar trabajando con nuestra base de datos JSON autónoma. Y lo primero que vamos a hacer es interactuar utilizando Soda. Soda se puede usar desde una aplicación escrita en JavaScript, en Java, digamos, o podemos utilizar los comandos Soda directamente desde adentro del Visual del SQL Developer. La sintaxis es Soda create una colección, Soda insert en la colección y le pasamos o un archivo o un documento, Soda get, que sería como el select, y le podemos usar distintos tipos de filtros, Soda remove, que sería como el delete, también con distintos tipos de filtros, Soda replace, que sería como un update, pero lo que hacemos es le mandamos todo el documento, o sea, pisamos el documento, Soda list nos muestra todas las colecciones que tenemos, Soda drop collection, que sería lo mismo que un drop. Con esta sencilla sintaxis podemos hacer las operaciones básicas de insert, update, delete de documentos JSON en la base de datos. Acá tenemos un ejemplo. Esta es la pantalla de Database Actions, digamos, de lo que es el SQL Developer, y hacemos Soda create equipos, insert y demás, y se va ejecutando como lo ejecutaríamos en forma normal con sentencias SQL, nada más que son comandos Soda. Oracle provee drivers de Soda para Java, para JavaScript, para Python, para REST y para PLSQL. Por lo tanto, podemos usar por el momento cualquiera de estos 5 lenguajes. Seguramente se van a ir incorporando nuevos lenguajes para poder interactuar en el muy corto plazo, porque bueno, el tema de JSON en la base de datos es algo que está creciendo todo el tiempo. Y la segunda opción que tenemos para trabajar también con los documentos JSON es, como les comentaba, utilizando SQL, el lenguaje SQL. En la misma ventana, en la misma Database Actions, en la sección SQL, podemos hacer un select asterisco from equipos. Equipos, si vamos para atrás, vemos que yo creé una colección equipos. Y después lo que voy a ver es que en realidad equipos es una tabla que tiene algunos datos propios y tiene un documento JSON. Y si hago un select asterisco from equipos, voy a ver algunos registros y voy a ver que hay una columna JSON document donde está guardado el documento. Como les contaba anteriormente, ese documento JSON, ahora que no lo guarda como texto, lo guarda como un objeto comprimido en formato OSON, que es un formato nativo binario. Por lo tanto, internamente lo vemos como un blob. Podemos escribir un montón de sintaxis, por ejemplo, select ID y utilizar JSON serialize para convertir el documento JSON en algo legible. Podemos utilizar distintas funcionalidades como la sintaxis por puntos para referirnos a las componentes, a las distintas partes que están adentro de ese documento JSON, tanto en el select, en la lista de columnas, como en el where, como en distintos lugares. Lo que vamos a hacer ahora es, si nuestra base de datos ya fue creada, empezar a interactuar con la misma, tanto con Soda como con SQL. Acá volvimos. Acá está nuestra base creada. Fíjense que no toqué nada. Estoy en el contenedor eventos. En algún lado lo dice. Y estoy en la base de datos, la UC 2021, que es la que creamos. Vamos a ir a Tools, Database Actions. Y este es un conjunto de herramientas que nos permite interactuar con la base de datos, conectarnos a la base de datos y trabajar como si fuera el SQL Developer o la interfaz JSON. Está un poquito más lento de lo normal, pero bueno, hay que considerar que estoy yendo a servidores que están en Estados Unidos. Ahí pongo la contraseña que utilicé anteriormente. Y vamos a ir a SQL, que es la versión web del SQL Developer. Si ustedes se fijan, no hay ninguna tabla, no hay nada. Nuestra base de datos está completamente vacía. Lo que voy a hacer ahora es, voy a ir copiando algunos scripts que tengo para mostrarles cómo sería la sintaxis. Voy a hacer un soda list para que me liste todas las colecciones. No hay colecciones existentes. Le voy a decir que me cree la colección equipos. En este ejemplo voy a trabajar, ustedes saben que los argentinos somos fanáticos del fútbol, así que voy a trabajar con un conjunto de documentos que representan a los 26 equipos que son
que forman parte del torneo de primera división, digamos, del fútbol en Argentina. Y en este documento, en cada documento lo que estoy guardando es el nombre, de qué ciudad son, el nombre del estadio, la capacidad del estadio y una lista de todos los títulos que tienen, títulos nacionales e internacionales. O sea, cuántas veces salieron campeones de torneos, de copas, nacionales o internacionales. Ahí estoy ejecutando. Y acá tendría que haber insertado todos los 26 documentos JSON que tenemos acá, que son los 26 equipos. Es tan sencillo como soda insert y el documento JSON que queremos insertar. Ahora vamos a continuar usando la sintaxis soda para algunas otras tareas. Vamos a copiar algunos comandos que ya tenía listo y vamos a ir usando soda. Ahora cuando yo haga soda list, me va a listar todas las conexiones, me va a decir que hay una colección, equipos. Antes no tenía ninguna. Si hago soda get equipos, estoy haciendo un select sobre equipos. Entonces me va a traer las 26 filas. Si ustedes ven, me trae solamente una clave, que es el identificador, y cuándo fue creada. Y no me trae el binario. Sabe que no tiene sentido traerlo. Y también lo que puedo hacer es hacer un soda count. Cuando un soda count me va a decir que hay 26 filas. Lo que me hace es contarme cuántos tengo en una colección. Eso sería en un nivel muy, muy macro. Para ir en los detalles... me equivoqué, perdón. Vamos a hacer soda get equipos para ver todos. Vamos a copiarnos una de las keys. Ahora vamos a ver soda get, vamos a usar soda get equipos con una key en particular. O sea, le voy a decir que me traiga los equipos, pero que me traiga el que corresponde a esta clave en particular. Si ustedes se fijan, me trae la clave y me trae el contenido. Este es todo el contenido del documento JSON con el que estábamos interactuando. Pero bueno, nosotros es muy difícil que nos acordemos la clave de cada uno. Normalmente vamos a querer buscar por algún atributo. Entonces vamos a empezar a hacer otras búsquedas. Vamos a ver los equipos donde el estadio se llame Gigante de Arroyito. Ahí hizo la búsqueda y me trajo un documento en particular. Ahora le voy a pedir los equipos donde la capacidad sea mayor que 45.000. Y acá me trae todos estos. Si ustedes se fijan, algunos al azar, capacidad 51.000, capacidad 72.000, o sea, cumplió con la condición de filtro. Y acá vamos a ver algo un poquito más complicado. Vamos a pedirle los equipos donde títulos punto cantidad, o sea, ya vamos a ir a un atributo que está dentro del array de títulos. O sea, nuestro documento tiene distintos niveles, hay atributos que son a nivel del equipo y hay atributos que son a nivel de cada uno de los títulos que él mismo posee. Y acá le estoy pidiendo a aquellos que tengan cantidad mayor que 8, y acá vemos un montón de equipos que tienen al menos una cantidad mayor a 8. Esta es la forma más sencilla de interactuar con un documento JSON con Soda. Para esto existen drivers que se adaptan a todos los, o al menos a esos 4 o 5 lenguajes que son los más frecuentes que tenemos para trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con los mismos datos, pero utilizando SQL. Si yo refresco acá, voy a ver que tengo una tabla de equipos y que la misma, como les decía, tiene un ID, una fecha y un documento JSON. Lo que voy a hacer es, vamos a ir borrando para que quede claro, vamos a hacer lo mismo que hicimos más o menos con Soda, pero ir viéndolo de a poquito utilizando SQL. Que da un select count de equipos, me va a decir que hay 26 filas. Da un select asterisco de equipos, me trae toda la información y me trae el documento en formato binario, no lo puedo ver. Entonces, lo que le voy a pedir es que ese documento, esa columna JSON document, me la serialice, me la convierta en texto. Y si ahora vemos los datos tal cual los ingresamos, pero internamente, como ya les comentaba, están guardados en forma binaria. Vamos a repetir las 3 búsquedas que hicimos recién con Soda, que son buscar por nombre del estadio, por la cantidad o por los títulos, pero utilizando el lenguaje SQL. Bueno, acá me trajo el primero, lo tengo que correr de a uno, perdón.
Acá trae todos los que tienen capacidad más de 45.000. Y acá me va a traer todos los que tienen más de 10 títulos. Y acá puedo hacer algunas cosas, como por ejemplo, con la opción Nested, puedo convertir el array títulos que está guardado dentro de cada uno de estos documentos, lo puedo convertir en una tabla y hago una especie de join con la sintaxis nested. Entonces los equipos que tienen más de un título los voy a ver en más de una fila. Voy a ver una fila por cada tipo de título que tengan. Si ustedes se fijan, me aparece Boca Juniors con título internacional de tipo Copa, tiene 18 y cada uno de los clubes, y después a nivel campeonatos también me aparece Boca Juniors, y a nivel de copas también me aparece Boca Juniors o River Plate o cualquiera de ellos. Lo que hice es convertir al array que está embebido dentro del documento en una especie de tabla y hacer un join entre la tabla principal, que son los equipos, y la tabla con los títulos que cada uno de esos tiene. Como estamos bastante cortitos de tiempo, lo que vamos a hacer es un par de ejemplos más. Ahora, en este momento voy a hacer una búsqueda buscando el contenido que el nombre contenga juniors. Yo trato de hacer esto, me da un error, porque la función JSON contains necesita tener un índice JSON. Esto es lo que les comentaba anteriormente. Oracle permite crear índices sobre el contenido JSON, que lo que hace es recorre cada uno de los documentos y genera un índice para cada uno de los atributos, digamos, que encuentra. La ventaja de esto es que nos permite hacer búsquedas, por ejemplo, de contenido. La sintaxis es muy sencilla. Se utiliza la sintaxis create search index, es un índice de búsqueda, for JSON. Esto es muy sencillo. Acá me dice que el índice fue creado. Y lo que hago a continuación, si vuelvo a ejecutar la consulta que había consultado anteriormente, me trae los dos equipos que tienen la palabra juniors adentro de uno de los elementos. Cualquiera de ellos. Y otra cosa que voy a hacer es crear un índice que sea único en el atributo nombre. El atributo nombre lo convierto a string y le digo que sea único. Ahí me dijo que lo pudo crear. Si yo ahora trato de insertar nuevamente el club River Plate, que ya existe, voy a tener un error de sintaxis. Fallamos de ejecutar el insert porque se violó la constraint UK de equipos nombre. O sea que yo puedo aplicarle adentro al contenido de mi documento JSON las mismas reglas que defino normalmente en una base de datos en una columna normal. Nada más que esta columna está guardada dentro de un documento JSON. Y para ir cerrando, vamos a ver otra forma de consultar los datos JSON en una base de datos autónoma, que es con una nueva herramienta dentro de Database Actions que se llama JSON y que permite interactuar en forma más sencilla con colecciones existentes. Es como una forma rápida de ver. Tenemos opciones para crear nuevos documentos, para filtrar los documentos actuales cuando estamos parados en una colección, y abajo nos muestra todas los documentos guardados y nos deja copiarlo, descargarlo. Eso está muy bueno, porque cuando nosotros hacemos una búsqueda, encontramos algún documento, con un clic directamente lo bajamos a nuestra PC o borrarlo. Cuando creamos un nuevo documento, pegamos el contenido, le decimos crear y automáticamente lo guarda en la colección. Y si queremos hacer algún filtro más elaborado, en esta sección, que es la sección de cláusulas, agregamos la condición de filtro, qué atributo queremos filtrar, ponemos ejecutar y en la lista de documentos para la colección equipos se va a ver reducida a aquellos que cumplan con la condición. Vamos a hacer una demo de esto también muy rápida. Estamos bastante justo con el tiempo. Entonces vamos a cambiar de herramienta dentro de Database Actions. Estábamos en SQL, vamos a ir a la herramienta JSON. Vamos a cerrar la demo que me aparece siempre. Si nosotros vemos, me aparece ya la colección equipo y si la empiezo a recorrer voy a ver que tengo 26 documentos. Cada uno de estos documentos puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, a este voy a elegir borrarlo y ya lo borré. A este voy a elegir, voy a elegir descargarlo
y como ustedes ven me guardó un documento JSON con ese. Puedo crear uno nuevo. Vamos a crear algo sencillo. Bueno, no tengo ninguno sencillo para crear, pero directamente pego el documento acá y le doy crear y estaríamos creando uno nuevo. Y les voy a mostrar algunas formas de filtrar que son similares a la sintaxis que usábamos en SODA. Si yo pego un filtro que diga títulos de ámbito internacional, me va a traer todos los documentos que tengan al menos, que tengan títulos y que sean de tipo internacional. Por ejemplo, Vélez Sarsfield, Independiente, San Lorenzo, Arsenal, Boca Juniors, Defensa y Justicia. Todos estos son los equipos que tienen títulos internacionales. Y también lo que puedo hacer es combinar más de una condición. Para eso utilizo esta sintaxis. Perdón. Viendo los ejemplos. Bueno. Le digo que el título sea del ámbito internacional y la cantidad sea mayor que 10. Si yo esto lo corro, voy a tener menos resultados que antes. Solo Independiente, River y Boca cumplen con las dos condiciones. Y lo mismo, ahora si quiero utilizar contains, como yo ya creé el índice por contenido, si hago esta misma búsqueda que hice anteriormente, me trae Argentinos Juniors y Boca Juniors, que son los dos equipos que contienen juniors adentro del nombre. La sintaxis es una sintaxis muy sencilla, muy fácil de utilizar, es muy similar a la que se utiliza para SODA, y de esta forma podemos interactuar en forma sencilla, no tanto a nivel de sentencias o comandos, sino más en una forma natural, digamos, trabajando directamente sobre los documentos. Bueno, ese fue el contenido de la presentación. Me parecía que me iba a sobrar muchísimo tiempo, pero estamos justo. Así que si tienen algunas preguntas, y después también está el material que utilicé para preparar la charla, que es la documentación oficial de Oracle, por ejemplo, y el blog de Oracle Database, donde hay un par de artículos muy interesantes. Después la presentación seguramente va a estar disponible, así que aquellos que les interesen la van a poder descargar seguramente, o me la piden a mí en Twitter, es L Fernigrini, o en LinkedIn o en cualquier lado, y se las paso y pueden empezar a probar. No sé si hay preguntas. Excelente, Lisandro. Muy bien, pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta, chicos que están conectados. Matías Gutiérrez, Michael, Manuel Noriega, Luisa Chávez, Julio Rodríguez, Juan Fernando, Johan, Alejandro. Platíquenos, ¿qué dudas tienen al respecto? ¿Ya conocían que la base de datos de Oracle tenía esta funcionalidad y la cual supera por muchas diferencias a MongoDB, por ejemplo? Ok, a ver, tenemos una pregunta de Henry Vázquez y Sepi. Dice, ¿dónde podremos encontrar la documentación para la integración con Python? Bueno, ahí en la documentación oficial están seguramente todos los detalles. Hay que descargar los drivers, y esos drivers se tienen que incorporar, digamos, a la aplicación. La verdad que yo no trabajé en integración con otras herramientas. Es un producto que tiene apenas un año en el mercado. Pero bueno, los drivers para SODA sí se pueden usar, y también se pueden usar on-premise, digamos. Ustedes pueden, digamos, esta disponibilidad de trabajar con JSON es nativa de la base de datos, pueden trabajar y pueden utilizar los mismos drivers en cualquier aplicación. Seguramente dentro de la documentación oficial está explicado cómo instalar los drivers o cómo conseguir los drivers para cada uno de los lenguajes que hoy están soportados y cómo se interactúan. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Aparte de Henry, esperamos que se haya contestado la pregunta, y con la documentación oficial puedes encontrar todos los detalles. Pues parece que no tenemos ninguna otra pregunta, Lisandro. Pues no me queda más que darte las gracias por tu participación, excelente contenido, muy interactivo y práctico de esta nueva funcionalidad de la base de datos autónoma de Oracle. Y pues bueno, vamos a despedirnos. Chicos, todavía tienen unos segundos más para poder hacer
alguna pregunta. Si no, pues no me queda más que darle las gracias a Lisandro y a todos ustedes por participar en esta sesión. Recuerden que el evento es el día de hoy, todavía faltan más charlas, vamos a tener charlas muy interesantes. Y también el día de mañana tenemos charlas muy buenas también. Entonces, hay charlas de Machine Learning, hay charlas de Java, hay charlas de microservicios, hay charlas bastante interesantes. No dejen de asistir, de compartir con sus compañeros de escuela o de trabajo para que las puedan aprovechar. Lisandro, muchas gracias por todo, que tengas una excelente tarde y hasta pronto a todos. Muchas gracias a todos por haber estado y bueno, cualquier duda me contactan.